conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del quinto regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años, cuando despierte el pueblo, 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 pueblo. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. Él antes sí un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastrojo en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a buena ventura Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y... Un saludo a todas y todos. Tiempos que hoy estamos estudiando en programas especiales desde Referente Informativo hacia lo que es una fórmula de ir construyendo lo que está aquí en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Y no podía faltar que sigamos con los estudiosos de la ciencia, la tecnología, la educación universitaria, pero también todos estos temas que van concatenados en los 7 ámbitos que están en nuestro artículo 326 hoy, porque continuamos en varios ámbitos, el ámbito social, el ámbito cultural, la dimensión tecnológica. ¿Por qué hablamos de la dimensión? Porque no están dentro de los 7 ámbitos constitucionales y está la dimensión comunicacional, porque por eso es que llegamos a ti, ¿vale? Y en este 2026, con estos programas especiales, no podía faltar que estuviera la revista científica El Vitral de la Ciencia. Importante hoy enrumbarnos de lo que son nuestros investigadores que día a día gravitan en lo que es la pertinencia hacia nuestra Constitución. Hoy tenemos al profesor Miguel Alfonso. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenos días para todos y para toda tu audiencia. Bueno, Preparado no, y también hoy para discutir un tema muy interesante. Claro, nada más y nada menos, ahí tenemos lo que es la descolonización. Pero ahí tenemos una cápsula que le preparamos por medio de que a nuestra audiencia también le gusta entender y saber hacia dónde nos estamos llevando en esta pantalla, y ahí tenemos nada más y nada menos que es la revista. Vamos a ver la revista, tenemos por ahí esa cápsula, vamos a verla. Eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura. Estamos ahí, fíjate, en esa revista, porque hay mucho material hoy.
fíjate, es la que ustedes hacen a nivel científico con bastante, mira, bastante claridad meridiana. Yo quería que tú nos dieras un comentario. ¿Ese en qué momento fue esa revista? Esa es la número 50, si no me equivoco. Eso fue en el 2023, donde tocamos ese tema de la descolonización. ¿Cuántos años tiene la revista? Mañana cumple 5 años. Fíjate, y teníamos que salir hoy, ¿ves? Importante, mira, todo esto que estamos hablando, danos un resumen de esa revista. Bueno, mire, De la revista en general o de ese número. De ese número. De ese número. Claro. Nosotros tocamos ahí con varios articulistas el tema de la descolonización, donde tratan toda esa teoría, toda esa análisis que estamos nosotros desde hace décadas con gente muy, muy buena para la teorización y el análisis de cómo descolonizarnos, principalmente a nivel mental, donde a pesar que nosotros fuimos independizados gracias a las batallas de independencia del todo el subcontinente, la región de América del Sur, en el siglo XIX, por nuestros próceres, el tema no quedó concluido. Estas naciones nacientes, democráticas, recién independizadas, todavía había estructuras, y una de ellas la colonialidad mental y estructuras económicas que todavía estaban bajo el dominio de las potencias. Y eso ha costado a lo largo de muchas décadas entender y buscar la manera de zafarnos, liberarnos de todo este dominio cultural, todo este dominio educativo, porque toca varias dimensiones, donde hace que un joven o una persona madura piense que su norte, entre comillas, sea en otras latitudes y no en su propio país. Fíjate, es importante, profesor, le agradezco de verdad que nos esté entregando este material, ya nos está llegando los mensajes. Esto está, ustedes tienen un link, ¿no? Un libro, no. Un link. Sí. La revista está, usted coloca en Google el vitral de la ciencia y entra directo. Claro, porque esto es importante, porque estos son programas especiales. Fíjate, ya se activó el de a pie, el que anda en esos caminos reales, ¿ves? Y nada más y nada menos es la descolonización que aún gravita, porque estamos trabajando temas globales. Escuchen bien, temas que están impregnados hasta en el modo de nuestra forma. Nosotros los docentes universitarios, los investigadores, hasta en la forma de cómo uno lleva y conceptualiza metodológicamente la transmisión de conocimiento. Estamos hablando de un nivel, quiero agradecerle a Víctor Teotisco, que dimos un programa especial aquí del Instituto de Altos Estudios de América Latina, es también parte y autor de las escrituras que lleva. Ha sido articulista de la revista. Articulista, igualmente sí. El profesor Emilio Hernández, el doctor Emilio Hernández también es articulista. Sí. Y en estos programas especiales, que la educación universitaria tiene que estar delineando estrategias y no nada más. Mira, yo ahí sí me quiero arrancar porque quiero arrancar con esto. No es nada más la Venezuela de hoy, no es la Venezuela constitucional. Esto está retumbando a nivel global, tenemos que irnos y salirnos de las diferentes, de lo que comúnmente se llama de las barreras territoriales. Tenemos que irnos en la globalidad. ¿Piensa usted que podemos irnos en ese rumbo? Tenemos que generar conciencia. Tenemos que salir de nuestra frontera y ser parte de la patria grande. Intervenir, compartir conocimiento, visiones. Cada país tiene una realidad y hay estudiosos que pueden dar respuesta. Y eso pasó en las décadas pasadas. Tuvimos gente muy buena, que lamentablemente la mayoría hoy están ya fallecidos, pero dieron pautas, como el mexicano Leonardo Sea, etcétera. La gente que estuvo metida en la teología y después la filosofía de la liberación, donde dieron pautas en la filosofía, pero pautas para la orientación de todo un continente buscando su identidad. Fíjate cómo rompemos nosotros hoy un tema del machismo, y por eso es que yo pongo esto aquí, profesor. No es casual hoy que la Venezuela de hoy, el tema del género, el tema de la diversidad de religiones, hemos roto con esa
ese eurocentrismo que viene allá de Europa. Eso es, mira, eso fue antes que el señor que nos invadió, que es Cristóbal Colón. Es una fórmula que llegaron aquí, fue a colonizarnos y estamos hoy, porque queremos dar esta antesala, estamos hoy tocando también el tema cultural, el tema social. Vemos hoy como la mujer de hoy, la mujer revolucionaria hoy, haciendo, porque la tenemos aquí, haciendo grandes conceptos de gestión de gobierno. Saludar a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Estrategias perfectas, como tenemos hoy la mujer protagónica, las miles de religiones hoy diseminadas en este país. Pero yo quería, si usted no tiene que darnos un comentario, irnos a ver a Dussel. Bueno, sería ¿Le bueno. parece? Sí, cómo no. Vamos a escucharlo directamente. Vamos a irnos, entonces vamos a Porque irnos. estoy seguro que va a dar aporte muy importante. Bueno, parece que usted aquí es el invitado especial aquí, usted, Sí. y más con este vital. Ya me pusieron a escribir aquí también en esta fórmula. Todos somos articulistas. Vamos a ver el vitral de la ciencia, vamos a ver. Eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricas, recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie, todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media, nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado, y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. El descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera
griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlamaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir, el cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, ¿cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto, porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, quiere decir que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? De la raza. ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. ¿Y entonces qué festejamos? Es, perdónenme, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. O es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que podría enseñarlo, porque todos son eurocéntricos, o es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología. Tenemos el CONACYT y tenemos doctores, pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento, ¿usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí. O es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocentros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tiene nada que ver con nosotros. Es la idea, descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla, eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa, no han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza, no han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Entonces hay que realmente hacer
una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien, y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte, y luego el África, el Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Fíjate, esto es importante porque vemos cómo debe haber un rompimiento de paradigma a nivel global. Ahí está Dussel hablando claramente de una revolución cultural. Él habla hacia el sur. Vamos a quitarnos, yo creo que ahí nuestra audiencia, vamos a, como usted lo dijo, profesor, vamos a irnos fuera de las fronteras. Vamos a irnos en lo que hoy se requiere a nivel global, pero muy especialmente en nuestro sur global, que es ese rompimiento de paradigma de lo que es hoy esa industria cultural que tenemos que ir rompiendo, ese eurocentrismo, esa visión capitalista, y irnos hoy por la transdisciplinariedad que tengamos de lo autóctono, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros indígenas que no habíamos tocado, la reivindicación constitucional que le dieron en el 99, nuestro comandante Chávez, a todos nuestros indígenas. Es decir, hemos ido avanzando, pero no es fácil. No. Ahí es donde yo quiero que usted nos lleve esa fórmula de iluminación del vitral de la ciencia, porque son 5 años, ¿cuánto cumple? ¿6 o 5? 5, mañana. 5 de investigaciones, de lo que es una nueva visión de formular políticas dentro de lo que es la investigación universitaria. Sí, mire, primero que todo, menos mal que tuvimos un Dussel en América. Nació y creció y fue un auténtico investigador latinoamericano. Él es argentino y después fue a México y se quedó en México. Sí. Libros muy buenos de él, conferencias, seminarios, divulgando la importancia de pensar como latinoamericano. Ahí tenemos varias sorpresas, lo que pasa es que aquí nosotros no me la diga tenemos, bueno, ahí tenemos varios videos, varios materiales audiovisuales de Enrique Dussel. Bueno, primero decir eso, que lastimosamente se nos murió recientemente. Sí. Pero ese hombre hasta el último día creyó y dio pautas de lo que significa ser de la patria grande. Lo segundo, mire, esto no es fácil, como usted dijo, porque esto arranca desde que llegó Colón, y todo este dominio que hubo no fue nada más a través de las armas, de los perros, etc. Hubo el dominio mental, cultural. Hacerle pensar a los indígenas a lo largo de los primeros años de la conquista que ellos eran superiores. Y eran superiores no solamente por las armas, sino que venían con mayores conocimientos, entre comillas. Y la forma de dominar culturalmente estos indígenas fue imponiendo símbolos, simbologías, palabras, estructuras, instituciones, ¿ok? A través de la religión principalmente, fue una herramienta de dominio. Y esos indígenas que luego cuando traen los esclavos, por supuesto, se multiplica mucho más esos parámetros de dominio mental. Hoy en día, muchos de nosotros, principalmente jóvenes, pero hay que decirlo, en todos los sectores, en todos los grupos etarios, nosotros pensamos todavía que el jardín del mundo, según un dirigente político de Europa, precisamente está en Europa. Y el resto es pantano, porque eso fueron palabras literarias que hubo el año pasado de un dirigente europeo. Y lamentablemente muchos, desde la Patagonia hasta México, buscan la manera de irse al norte, porque ya son superiores que nosotros, tienen mejores conocimientos que nosotros. Despreciamos, como dijo Enrique Dussel, despreciamos lo nuestro, despreciamos a nuestros conocimientos, despreciamos nuestra cultura. Prefiero escuchar una música que ni siquiera entiendo el idioma que nuestra música latinoamericana, venezolana.
Estoy hablando en general, esto no se cumple en todo, pero hay una mayoría que se ha visto a lo largo de los años que esa práctica, cómo tú descolonizas a ese adolescente cuando viene de primaria, secundaria, dentro de tu familia, donde los valores están dirigidos a la cultura anglosajona. Es difícil. Y por eso vemos entonces estudiantes nuestros en la central, en otras universidades, que su mirada está al norte. Por eso Chávez siempre lo dijo, hay que mirar al sur. Y no lo decía aquí nada más en nuestros barrios, en nuestras escuelas, lo dijo en escenarios internacionales. Porque él estaba consciente que altos dignatarios de la patria grande tenían también la mirada hacia el norte. Y los intereses de nuestra nación o de nuestras naciones estaban divorciados. Es decir, fíjese, hay antes de irnos a la pausa, ¿no? Es Bolívar, retomar a ese Bolívar en contra del eurocentrismo. Bueno, mira... Porque está hablando mucho del sur. Claro, es que en la Carta de Jamaica él reflexiona, ¿quiénes somos nosotros? No somos europeos, no somos indios, no somos negroafricanos, somos una mezcla y somos otros diferentes a todo ello. Llegamos a ser ahora otro grupo humano, para no decir raza. Eso ya no... Bolívar reflexionó sobre eso y empezó a darle pauta en la reflexión, en la teoría y en la acción, donde la independencia armada, política, no va a estar completa si no estamos claros quiénes somos. Es decir, es la conciencia. Es una conciencia de que yo formo parte de esta tierra, que nací, voy a morir en esta tierra, soy parte de la historia de esta tierra y me pertenezco a esta tierra. Suena fácil, pero no es fácil, porque te repito, son años de educación, uno dice de formación, yo digo de formación, que estamos mirando siempre hacia afuera. En esa otra mirada, nada más y nada menos estamos tocando, gracias Gaucho, fíjate, está, porque si no hubieran pensado que aquí tenemos TV Pronter, no, a mí no me gusta eso. Tengo un equipo técnico estratégico que es Omar y Wilder, saludarlos, equipo de producción, fíjate. En esa otra mirada, sin duda, veo con claridad meridiana que es lo que hoy, cuando uno habla de soberanía, es la identidad nacional. Claro, es que tú no puedes ser soberano. Un país no puede ser soberano si la gente no se siente parte de él, no conoce su historia, sus raíces, sus valores, su visión, su cultura. Es difícil cómo va a proteger y cuidar esa soberanía de ese país. Si yo no es solamente que no lo conozca, sino hasta lo desprecio, no lo voy a cuidar. Claro. Entonces, el tema es vital y yo me imagino que en el próximo espacio, me estoy adelantando, tocaremos el papel de la educación en este tema. La pedagogía. La pedagogía. Vamos a ir, es más, rapidito antes de irnos a la pausa, Simón Rodríguez estaba clarísimo en eso. El loco, Robinson, estaba clarísimo y trató y logró en sus pequeños entornos formar a esos niños, porque él era maestro, en creer en la tierra venezolana en este caso, pero él tuvo una visión, él salió de la frontera y se mantuvo y revivió cuando se encuentra con Bolívar allá en Europa y lo traje para acá, pero con las pautas reflexivas que se dieron, porque tuvieron algo maravilloso que muy pocas veces ocurre. Vamos a pasear por Europa y vamos a hablar, le dijo el maestro. Ese viaje, eso fue un viaje mágico. Bolívar termina el viaje en Roma haciendo el juramento de independizar a Venezuela. Claro, fíjate, vamos a irnos a una pausa, profesor. ¿Quiere? Sí, ¿cómo no? No, porque es que me alegra todos estos temas, porque estamos con la descolonización, estamos enfocándonos en el eurocentrismo y estamos con nuestra identidad. Yo quisiera, de verdad, a veces uno con la humildad del caso, es la identidad nacional de este mundo multicéntrico y multipolar de todos los pueblos del mundo. Estamos haciendo estos programas especiales en este 2026, no se separen, por favor. Estamos activos, estamos reivindicando logros de una constitución que hoy está
vitalizada, una vitrina hoy que le ha dado visibilidad al género, le ha dado visibilidad a nuestros indígenas y le ha dado visibilidad a ámbitos que hoy están siendo formulados en perfectas políticas públicas dentro de la República Bolivariana de Venezuela, y es un llamado de atención a todos los pueblos del mundo. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Volvemos en esta visión, en esta fórmula perfecta de ir desarrollando en referentes programas diferentes, y hoy especialmente estamos con la descolonización. Por eso ahí tenemos pensadores de esta visión estratégica que nos abre sinceramente, y tiene que ir a una reflexión tú que me estás escuchando, el joven, pero también nuestros y nuestra de la tercera edad. Fíjense el tema del género, el tema también de los subsectores sociales. Hoy tenemos que abrir reflexivamente quiénes somos, qué tenemos hoy diferente a lo que son las demás naciones de este subglobal. Primero tenemos una constitución que garantiza la paz, que garantiza ante cualquier amenaza o cualquier ataque, nos garantiza la unión, porque están ahí todas las herramientas. Y en este subglobal vemos pensadores que nos hablan claramente y definidamente lo que es este eurocentrismo que viene de la colonia, este coloniaje que hemos roto, como lo decía en este segmento pasado nuestro pensador también, Miguel, que nos habla igualmente del padre Bolívar. Y hoy es vernos, no sé si quería dar un comentario, vemos estos dos pensadores. Vamos a escuchar esos dos pensadores. Tenemos a Glofer y tenemos también a Enrique Dussel. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a irnos para volver, porque estamos con el vitral de la ciencia. Vamos a ver. 5 años. 5 años celebrando, conmemorando y estudiando en referente informativo. Vamos a ver a estos dos pensadores. El sistema mundo en que estamos insertados a escala planetaria es un sistema que se creó hace 500 años con la expansión colonial europea, donde creó relaciones de centros y periferias, de sectores y grupos o países dominantes y países subordinados. La División Internacional del Trabajo, donde se le asigna a los países subordinados, a las periferias del mundo, la producción de economías monoexportadoras. Eso comenzó con la expansión colonial y continuó bajo las independencias. No nos damos cuenta que las formas de vivir, las formas de ser y de estar en el mundo que nosotros tenemos están fuertemente marcadas por patrones occidentalocéntricos, eurocéntricos, capitalistas, neoliberales de funcionamiento. ¿Y cómo era el mundo antes de esta civilización planetaria? Porque una vez destruyes todas las otras civilizaciones con la expansión colonial europea, impones la civilización occidental eurocentrada a través del planeta, entonces ya hay una civilización planetaria, ya no existen civilizaciones fuera de esta, estamos todos dentro de esta. Uno no se da cuenta que estás en una civilización con un paquete de formas de relaciones de poder y de formas de ser y estar en el mundo. Y entonces por eso la izquierda tiende a pensar siempre que el problema es un problema de un sistema económico. Y no se da cuenta que ese sistema económico está ya organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de muerte de la civilización occidental. No existe el capitalismo como un sistema insulado, existe un capitalismo histórico que está imbricado con las lógicas de una civilización, que hay lógicas ecologicidas,
hay lógicas genocidas por el racismo, ecologicidas por el dualismo cartesiano, hay lógicas feminicidas por el patriarcado de la cristiandad, hay lógicas epistemicidas por el eurocentrismo, destrucción de conocimiento de otros pueblos. Las teorías que nos vienen del norte global lamentablemente nos ocultan mucho más de lo que visibilizan. En cambio, acá en el sur global hay pensadores y pensadoras que han pensado nuestras realidades y sin embargo en los currículos universitarios no nos los tomamos en serio. Y por eso la invitación a descolonizar el conocimiento, a descolonizar la universidad. En lugar de pensar desde disciplina, pensar desde problemas que la humanidad enfrenta. Como por ejemplo el sistema de cooperativas. Opera como una periferia del sistema de empresa privada capitalista tradicional. Y intentan generar nuevas formas de economía. En lugar de pensar desde la epistemología que producen hombres occidentales de 5 países, pensar desde pluriversos. Estamos constituidos en nuestra subjetividad, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento, por los ejes de dominación de esa civilización. En cambio, los pueblos indígenas, que tienen siempre una mirada adentro y afuera, porque tienen una memoria ancestral de otras posibilidades, son los que siempre llaman la atención al hecho de que estamos en una civilización y que esta es una civilización de muerte. Porque esta civilización no es solamente que está matando millones de seres humanos diariamente a escala planetaria, es que esta civilización está matando la vida en el planeta. Porque la manera como esta civilización se relaciona con otras formas de vida es de una manera destructiva, es de una manera ecologicida. Entonces, solamente pueblos indígenas africanos, latinoamericanos, asiáticos, son los que, o norteamericanos, nos llaman la atención siempre de, oye, cuidado, que esto que ustedes llaman modernidad occidental y que tanto celebran, es una civilización de muerte. Esto está destruyendo la vida en el planeta. No es solamente que está destruyendo miles de seres humanos vía políticas austericidas neoliberales, vía políticas militares, vía políticas represivas, sino que también está destruyendo la ecología planetaria. Cuidado que eso es una civilización de muerte. Eso no es un proyecto emancipatorio. Entonces, por eso el llamado al giro decolonial, a descolonizarnos de la forma, descolonizar el poder, descolonizar el saber y descolonizar el ser. ¿Cuál puede ser como el punto de partida de ese pensamiento descolonizado o descolonizador, como lo hemos venido llamando? El giro descolonizador es un giro epistemológico y sus antecedentes, yo diría, son el boom literario, que es descolonizador, la teoría de la dependencia, que permite empezar a entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo pasado, porque en el fondo la teoría de la dependencia es la quintesencia del proceso de la globalización. Y también lo que en el plano religioso político se llamó la teología de la liberación, que movió el imaginario popular a otro nivel. Y en ese contexto surgió un grupo en Argentina y después se generalizó, que hemos llamado filosofía de la liberación. Pero este es un movimiento filosófico, había el literario, había el socioeconómico, la teoría de dependencia, y después otros aportes, diríamos, epistemológicos, que con el tiempo y las revoluciones latinoamericanas haciéndose más complejas y más profundas, transformaron la teoría marxista tradicional en algo nuevo, y uno de los expresiones de eso es Aníbal Quijano, el gran sociólogo, economista peruano, que de un marxismo más tradicional, pero ya de la teoría de la dependencia, pasa él a proponer toda la colonialidad del poder, es decir, el poder se organiza en una estructura colonial
y ya entra el problema del género, pero sobre todo de la raza. Y él mismo dice, el modo de categorizar en América Latina no fue la clase social, fue las razas. Entonces eso ya es un vuelco al marxismo a otro nivel. Entonces Aníbal Quijano por su parte y yo quizás como filósofo son un poco las columnas de una nueva generación que se abre a una tarea interdisciplinaria que le hemos llamado el giro descolonizador. El giro descolonizador. Que viene a continuar unos movimientos que se han ido dando algunas veces solo en Estados Unidos y otras veces en América Latina. El tema de la posmodernidad fue europeo, aparece. Fíjate, aquí tenemos lo que es hoy otra mirada, lo que es el tema de ese giro descolonizador que irrumpe totalmente al eurocentrismo, irrumpe totalmente a lo que es hoy un llamado de atención, que hay un despertar y se crean nuevos ejes de poder geopolítico, es decir, todo un cambio epocal, pero eso sí, a mi criterio y con todo el respeto al profesor, son los tiempos, son los momentos de maduración, porque hay hoy como una pugna, veo a Gramsci, ahorita estábamos en pausa y tengo al equipo de producción, al equipo técnico estratégico, al doctor Omar y al profesor Wilden, como me llamaban, lo importante, porque hay otras sorpresas que nos habla Dussel más adelante, del tema epistémico del legado de Gramsci, y esa pugna está pendiente, esta pugna está aquí, pero hay también el compromiso de que la conciencia tiene que abrirse, profesor, ante todo esto, en esa otra mirada. Claro, mire, hay pruebas históricas como el tener la mente inserta en la colonialidad ha derrumbado sueños en este continente. Por ejemplo, el Congreso de Panamá, el que planificó por un tiempo enorme en plenas batallas Bolívar, se cayó porque hubo presidentes de naciones recientes que miraron al norte, los chantajearon, los manejaron, los vendieron o los compraron, y se cayó una idea, fue el precursor de lo que era y lo que viene siendo el concurso de las naciones agrupadas con una sola visión. Bolívar lo pensó, el Congreso Anfitriónico de Panamá. Si se hubiese dado ese congreso, nuestra historia continental hubiese sido otra. Hubiese sido otra porque iba a implicar un cambio, un punto de inflexión ya con las naciones liberadas del Imperio Español. Iba a ser otra dimensión el tema de la liberación y del despojo, o mejor dicho, la liberación contra el dominio español y de otras potencias. No sucedió. Y a lo largo de todos estos años, décadas, ha habido traiciones en toda nuestra región latinoamericana y el Caribe, que no ha permitido que nuestra independencia haya sido completa, no haya sido totalmente completa. Nos encontramos entonces con un imperio que está más claro en sus intereses, que ha jugado por siglos en esos intereses. Cuando deciden en 1823, todavía estamos en la independencia de Venezuela, crear la doctrina Monroe. Y uno de sus principios no era en ese momento intervenir en conflictos contra el Imperio Español, que estaba en plenas batallas a nuestra región latinoamericana o América del Sur. Pero era una política hipócrita. Esa doctrina Monroe, lamentablemente, la han colocado expresamente hoy en día en la palestra pública por el presidente Trump, y estamos viendo lo que implica eso en nuestros países latinoamericanos. Fíjate. Ha sido crudo, es crudo, y si no tenemos claridad para liberarnos de nuestra alienación que tenemos por años, de que somos un país o somos países con soberanía, con derecho internacional,
va a ser muy difícil resistir ante esta arremetida del capital, porque siempre va a ser el interés del capital. Entonces, aquí estos pensadores, no ahorita, Enrique tiene décadas, Ahí fíjese, libros sobre el tema. Ahí hay un detalle, ¿no? Cuando uno ve esta otra mirada, nos visualizan cómo tenemos que repensar esa historia. Claro. Porque hay toda una historia que va más allá, inclusive. Podemos hoy decir el tema de los egipcios, pues. Otros se van a Grecia. O sea, el conflicto hoy de entender la fórmula de la consolidación de los estados, de los imperios. Es decir, esto todo es un tema estructural que los invitamos a estudiar. Los invitamos a todos y todos. Usted me disculpa, profesor, que yo le dé una publicidad, que sea yo mismo, pues. Pero el vitral de la ciencia en estos 5 años ha dado todo un bagaje, vamos a hablarlo de esta forma más potable, que podemos proyectar todo esto que hemos estado conversando. Claro. Estamos conversando. Gracias. Con el respeto, profesor. Claro, no, está bien. Y gracias, articulista, a lo largo de estos años que hemos encontrado. Usted es el director. Editor de la revista. Editor de la revista. Sí, y tenemos un equipo de investigadores de diferentes áreas y bueno, estamos practicando lo que significa la transdisciplinaridad, que no es juntar el aceite con el agua, mezclar y al final se separa. Es juntar el agua con la sal y queda integrado los conocimientos. Que eso es parte del tema de las universidades latinoamericanas y venezolanas. Estamos separados del conocimiento por disciplina. Siempre se ha dicho, yo sé operar la mano izquierda, estoy hablando de cirujano, pero en la mano derecha hay otra especialización. Y eso es absurdo. Son 2 manos que forman parte del cuerpo humano. Claro. Porque a lo largo de estas décadas, la formación en nuestras universidades, no solamente venezolanas, sino a lo largo del mundo occidental, es tener una visión fragmentada del conocimiento, fragmentada de la realidad y con el argumento que podemos analizar o hacer mejoras en las especializaciones, pero la integridad se pierde. Claro, por eso es que le tomo este comentario, porque son problemas globales. Y estructurales. Y estructurales. ¿Estructural por qué? Pues eso tiene ya un andamiaje que a los que invitamos hoy al joven, de no dejarse llevar por estas herramientas ahora. Hemos tocado temas, profesor, en estos días, con estos programas especiales, lo que es la inteligencia artificial, el cambio climático, con articulistas. Yo también soy parte ya del equipo como articulista del vitral de la ciencia. ¿Por qué? Porque es el repensar automáticamente del ser. Es hoy esa gran visión que tenemos, un salto adelante que todas y todos dentro de esta república o el que nos pueda estar viendo por las plataformas, repensar qué es lo que tenemos que hacer hoy. Hasta ahí no la pausa, profesor. Sí, mira, otro elemento que voy a agregar aquí es lo siguiente. Yo invito a los jóvenes no solamente a leer, ellos leen. A pesar que esto es una herramienta, aquí puedes tener lectura y contenido muy importante, interesante, pero todo lo contrario, por otras causas que no es el momento, por las redes, no ayudan a formarte. Yo invito a los jóvenes, algo muy sencillo, teóricamente. Háganse preguntas. Eso se llama reflexión, háganse preguntas. Esto es lógico. Es lógico que yo, lo que deseo es estar bien, así sea esclavo. Es lógico eso. Se me está adelantando ya. Por Bueno. ahí tenemos a Dussel que nos habla de ese proceso. De la esclavitud mental. Sí, eso. Estamos obsesionados por unos parámetros y unos valores que creemos que son valores y no lo son. Claro. ¿Ok? ¿Por qué el papá y la mamá, cuando la mamá está embarazada, en esos meses de embarazo está buscando el nombre del niño o la niña? Porque saben que si ese niño o niña nace sin nombre, no tiene identidad. Y psicológicamente, ese chamo crece sin identidad, empezando por la ausencia de nombre, sí crea problemas. El pueblo venezolano, latinoamericano,
tiene que tener su propio nombre. Somos latinoamericanos, somos caribeños, somos venezolanos. Hay gente que le da pena. Yo estuve en el exterior, profesor, Yo sé, usted ha hecho haciendo el estudios. doctorado Sí, y por cuestiones de mi área científica estuve en el exterior de varios países. sí, sí. Y yo escuchaba, no todos los casos, menos mal, pero estoy hablando de algunos que me impactaron, venezolanos y venezolanas jóvenes negando y renegando de su país. Con una fachada política, no, en el fondo es que desprecia el país. Les daba pena decir soy venezolano. Volvemos al tema como empezó Dussel y como empezaron los pensadores, que es un tema del eurocentrismo que se Claro. implementó estructuralmente en Claro. toda esta patria grande en el mundo también. Mira, va a sonar horrible. Y me disculpa Sí, pero voy a decir una incidencia mía muy personal. Cuando yo llegué al doctorado al Instituto de Pasteur en París, los primeros meses, inmediatamente me hice preguntas. Y una de ellas, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a estar 4 años. Y cuando estoy haciendo esa pregunta a lo largo de la rutina diaria en el laboratorio, descubro, estos países buscan jóvenes de Latinoamérica, primero porque somos buenos, hay que decirlo con modestia aparte, somos trabajadores, tenemos creatividad, porque lo que yo hice allá, pude haberlo hecho aquí. Claro. No estaban las condiciones materiales, pero se pudo haber hecho aquí el doctorado. ¿Ok? Mi doctorado fue sobre VIH. Entonces, ellos usan esa alineación mental colonial de irnos y con beca del Estado, y ellos tienen manos ahora intelectuales gratis, que le sacan tesis, le sacan trabajo, porque eso fue un trabajón. Y en el Instituto Pasteur en ese momento habían 6 venezolanos y sacaron tremenda tesis. A uno de ellos lo dejaron y se fue a Estados Unidos y hoy en día es una eminencia en tuberculosis. No regresó. Pero ellos saben. Te enseñamos sobre la ciencia, te permitimos que ascienda académicamente, pero te vamos a aprovechar y te vamos a sacar el jugo hasta... Y eso lo descubrí. Entonces ahí viene el tema, ¿qué hago yo aquí? ¿Lo saco o no saco el doctorado? Lo voy a sacar porque yo sé que voy a regresar al país. Claro. Valor agregado. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces yo quiero, antes de irnos a pausa, dejar la invitación al joven y la joven a hacerse preguntas. Sin mucha angustia ni mucha ansiedad, hacerse preguntas de tu vida diaria. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy trabajando aquí? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Cuál es mi interés de seguir aquí estudiando tal cosa? Y si eres sincero en tu respuesta, compañero, usted va a ir creciendo. Va a ir creciendo como persona. Si te huyes a las preguntas, a la reflexión y huyes a las respuestas reales que en el fondo de tu corazón dice, es esto, usted queda estancado. Queda estancado. Hay que crecer. Y la forma de crecer y de hacerse conciencia, que lo hemos nombrado varias veces en todo segmento, la conciencia, es a través de un proceso de reflexión. Ahí lo dejo. Oye, aquí fíjate, y nos vamos con esto, mira. Ajá. Nuestro proyecto. Esto El plan fuera de... nuestra constitución, aquí está todo dentro de lo que son los objetivos que nosotros tenemos, que son nuestros. Aquí está. Y más aún hoy, con todo esto que estamos reflexionando del eurocentrismo y de todo esto. Muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa, profesor. No sé, por favor, no se separen. Volvemos, ¿vale? Volvemos. Estamos activos, agradecidos por todos los mensajes. Y a este Dios que siempre nos ilumina, que está con nosotros en esta senda, del que siempre le pido un manto para todo nuestro pueblo, que nos dé esa episteme, esa reflexión siempre de lo que es hoy la Venezuela de paz. Una Venezuela reflexiva. Una Venezuela que hoy
está en esa fórmula perfecta viendo, pero también en alerta permanente. Y es ahí donde yo quiero seguir en esa otra mirada, profesor. No sé si quería dar un comentario o irnos con el video que tenemos por ahí de estos nuevos pensadores, de este pensador, porque Dussel y lo demás que hemos presentado, como yo lo dije cuando en el segmento anterior, tenemos, gracias a esta fórmula perfecta de la comunicación, vemos cómo nos han plasmado, a pesar de que no están físicamente, tenemos una huella epistémica que hoy la estamos dando con el vitral de la ciencia. ¿Quiere decir algo o nos vamos con esta? Nos vamos con los videos. Vamos a irnos con esos videos, vamos a verlos. Trata de una filosofía bárbara de los que están fuera del ser. Y en ese momento Sartre escribía los dos tomos enormes de la razón dialéctica. Entonces entendimos cómo la dialéctica era el proceso de una totalidad a otra totalidad. Pero el momento más creativo del pasaje era el momento de la exterioridad de la primer totalidad que me permite pasar a la segunda. Y eso es el tema de Levinas. Entonces, la filosofía de liberación trabajó el tema de la alteridad del otro, que era la mujer en el machismo, ya en los años, origen del 70. Yo tengo un tomo sobre la liberación de la mujer en América Latina. Era el hijo de la pedagógica de Paulo Freire, que se le mete la ideología del padre, pero era el pobre en la económica. Y entonces Levinas daba posibilidad de entender también la dominación económica, pero no así solamente el capital trabajo al nivel de la fábrica, sino de los países desarrollados y subdesarrollados, la teoría de la dependencia. Y América Latina como la víctima de un proceso global en los años 69 y 70. Es decir, fuimos la primera filosofía que tomó en cuenta el horizonte de la globalización de la que se va a hablar 30 años o 25 años después. Y antes el pensamiento posmoderno de Lyotard y aún antes el orientalismo de Edward Said y de todo eso. Es interesante, América Latina inició un proceso todavía desconocido. Ahora, eso se va a integrar a todo lo demás. Entonces, por eso que hasta metodológicamente dijimos, la dialéctica es el método, pero el momento fuerte de la dialéctica no es negación de la negación. El esclavo es negado. Y negar la esclavitud es pasar a un sistema donde no hay esclavos. Pero el esclavo deja de ser esclavo cuando tiene una utopía donde él ya no es esclavo. Y esa utopía es positividad. Tiene que imaginarse libre para negarse al esclavo. Entonces, el origen del proceso no es mera negación de la negación. Es una afirmación previa que me permite negar la negación. Y eso le llamamos en el grupo lo analéctico. Y entonces hablábamos de una anadialéctica, un método nuevo porque daba importancia a la exterioridad que Levinas había planteado. Desde un horizonte heideggeriano, hegeliano, eurocéntrico, todavía. Pero ya el otro aparecía. Y nos situamos desde el otro. Entonces cambiamos el punto de mira, pero no sabíamos todavía lo eurocéntrico que éramos y ni siquiera lo habíamos pensado al tema. Eso va a ser lenta maduración de un proceso. Para mí no hay que poner ningún adjetivo a la democracia. La democracia es es cuando el pueblo puede participar simétricamente en todas las decisiones. Ahora, eso es el poder en sí, de afirmación de la vida en la factibilidad. Por eso que mi primera definición de las 20 tesis, ¿qué es poder? Ahí está todo. Ahí está todo. Y he visto cómo lo define Heidegger y cómo lo define Nietzsche, voluntad de poder, y de la ontología me voy a los filósofos, voy a Lenin y a Agamben y a todos, y digo, no saben lo que es el poder político. Creo que es otra cosa y la defino. Pero la defino positivamente. Es una voluntad de vida de un pueblo. Voluntad de vida, que significa querer vivir. Pero vivir es querer comer, querer tener agua, querer tener cultura propia y hasta tener los propios dioses. Si creen los dioses, tienes derecho a tener tus dioses. No tengo yo por qué negártelo si no te demuestro que no existen. Es decir,
querer vivir. Pero segundo, coincidir consensualmente en todas las decisiones. Pero un poco en lo que, en la dirección de lo que pregunta Diego. Mire, podríamos decir que lo nuevo que estamos viviendo es como, un poco como decía Foucault también, o sea, la suma alquímica de diversidades construyendo una nueva concepción de poder. Sí, pero es previo a Foucault y mucho más que Foucault, porque Foucault también entiende el poder de manera muy interesante, compleja, pero yo voy a algo previo. El único sujeto, la única sede del poder es la comunidad política. El único. Todas las instituciones son ejercicio delegado. El Estado, el presidente, el Parlamento es ejercicio delegado. El pueblo es el único sujeto. Entonces, primero el poder en sí, diríamos con Heidegger, Ansich, que es indeterminado y inexistente, como el trabajo en sí de Marx. Pues si yo lo que tomo es, Marx dijo, hay que hacer la crítica de todas las categorías del sistema de la economía política burguesa. Ese es un texto de 1861 que los marxistas no conocen. Pero él lo que hizo es la crítica de todas las categorías de la economía política burguesa en el Capital. Es un marco teórico. Entonces, yo digo, hay que hacer la crítica de todas las categorías del sistema de la filosofía política burguesa, de Hobbes a Habermas. Pero entonces estaríamos más vale con un Gramsci, un poco en la idea de hegemonía. Gramsci es el único casi que queda en pie. Gramsci vio casi todos los temas, y yo lo cito continuamente. Gramsci es el único que pensó la política marxista. Los demás pensaron la económica, pero no la política. Y por eso que la política es un campo y la economía es otro. Y hay que distinguirlo, pero después hay que cruzarlo. Entonces hay una determinación económica de la política y una determinación política de la económica, y eso va a ser otro tomo, ¿no? Ahora voy a publicar 20 tesis de economía política y después voy a hacer 20 tesis de la historia latinoamericana, donde voy a cruzarla de mutua determinación. Todo esto metodológicamente está confundido, porque se pensó que el nivel económico era ya la esencia de todo. Y no, se despreció la política en el marxismo. Y en Marx mismo, dice Mesaro, no digo yo, Marx tenía de la política una visión negativa. Y por eso que cree que hay disolución del Estado y fin de la política cuando empieza después de la revolución. Y entonces, ¿qué hay después de la política? La administración y el socialismo real. Y ese problema no fue Stalin, yo creía, dije, no, es Lenin, no fue Lenin, fue Marx mismo. Y ahí tengo ahora un artículo fuerte, que digo, Marx tuvo una afición negativa. Esto es importante, profesor, porque son 5 años del vitral, de la ciencia, pero también son los estudios permanentes. Es hoy ver una reflexión. Unos tocan el tema de Foucault. Yo siento que Gramsci está presente siempre, porque son esas hegemonías, que lo dijimos en el segmento antepasado. Yo cuando veo eso, veo al comandante Chávez, que nos dio esa visión, Mesaro, toda esa formulación que hoy vemos también con Enrique Dussel, de esa otra mirada, de esos pensadores hoy en el que reflejan esa contención, porque son temas, estructurales, como usted lo dijo. Y es una visión que hoy nosotros rompimos eso con el poder popular emancipado, con los consejos comunales, con las comunas, con los circuitos comunales, que usted tiene otro trabajo ahí anotado también. Ahí estamos sumando los circuitos comunales hoy, ese poder hoy que está construyendo cimientos. Voy a hacer un programa especial en estos días de eso también. Me provocó, pues. Ahorita me escribió Mari, Willer. Bueno, pero me provocó, porque son esos cimientos que reflejan que la Venezuela de hoy está construyendo un nuevo modelo civilizatorio en el que todos cabemos aquí en unidad nacional. ¿Qué podemos decir? Bueno, mira, una de las columnas vertebrales de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, es que estamos inmersos en la doctrina bolivariana.
Y eso nos ha dado fuerza espiritual, intelectual, física, comprender la cosmovisión de lo que nos está rodeando y nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque desde Bolívar para acá, Bolívar tuvo muchas virtudes. Yo hablo mucho de Bolívar y eso lo reafirmó Chávez en su conducta diaria. Bolívar, aparte de ser un genio militar, escribía, o ponía a sus soldados a escribir, pero él era el que dictaba. Si no hubiese salido todos esos escritos, creo que sobrepasa las 5.000 cartas, decretos, etcétera, hasta una constitución en Bolivia. No hubiésemos conocido a Bolívar sino como el gran militar, que no tiene nada de malo, pero íbamos a perder la otra dimensión de ese ser humano. Me gusta este tema hoy porque estamos hablando no de militar, sino estamos hablando de la descolonización y de todos estos temas que, irrumpen a ser hoy estudiosos de toda esta nueva filosofía. Me encanta esa visión. Bueno, entonces, esa doctrina bolivariana que Chávez nos la reafirmó, nos despertó la conciencia para aquellos que la teníamos dormida, ha dado fuerza a este país para aguantar muchos eventos históricos que en otros países no hubiese pasado. Y lamentablemente tenemos ejemplos, Libia, Irak, que a partir de esas agresiones militares hubo un caos interno que hasta el día de hoy no hay nación, no hay Estado. Aquí seguimos siendo nación. Claro. Aquí seguimos siendo la República Bolivariana de Venezuela. Y esto me hace recordar una fábula. ¿Usted conoce Esopo? El filósofo Esopo, la fábula. Hay una que me recordó viendo el video. 2 perros. Uno muy flaco, callejero, y otro robusto, pues, como yo. Y se encuentra en el camino. Por supuesto, se hicieron pana los 2 perros y el flaco tenía hambre. Y el perro robusto lo invita a su casa para comer. Bueno, y él va. Y van los 2 a la casa del perro robusto y empieza a observar el perro flaco que le dan tremenda comida, le dan baño, cuidado al robusto, ¿no? Y hasta lo invita a quedarse en la noche a su casa. Y se queda y empieza a ver la rutina de los dueños de la casa, etc. Y al día siguiente, el perro le dice, mire, si quiere hablo con mi amo para que te quedes con nosotros y vive con nosotros. Palabra menos, palabra más. Eso es lo que recuerdo porque yo leía mucho esa fábula. Y el perro flaco, adivina qué hizo. Dijo, no, prefiero irme. Es más, yo me voy. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo. En la noche nos pusieron unas cadenas allá afuera. No solamente para cuidar la casa, sino nos pusieron unas cadenas. Ni siquiera yo podía recorrer el patio porque estaba encadenado. Y yo prefiero pasar hambre que estar esclavo. La libertad. La libertad. Y se fue. Entonces hay una moraleja, pues. Entonces hay otra frase famosa bíblica, no solo de pan vive el hombre, o otra que se vendió su herencia por un plato de lenteja. Hay muchas que simbolizan lo que implica ser soberano, lo que implica estar liberado mentalmente y no estar apegado a los bienes materiales o estar apegado a lo que estamos hablando, a valores de otras culturas, especialmente del norte, que no son parte de nosotros. No son parte de nosotros. Y es importante esto porque retomamos un tema con esto que es la identidad nacional. Claro. Porque estamos hablando... Claro. Yo te voy a dar un ejemplo reciente. Disculpa reciente, que es gravísimo, yo no sé cómo calificarlo. El presidente de Argentina, Milei, voló la soberanía, pero es que ahorita está incendiada la Patagonia. Totalmente. ¿Sabe por qué? Según las noticias, yo no estoy allá, uno lee, se incendió porque él ofreció las tierras para los colonos, entre comillas, sionistas. Que estas tierras pueden ser suyas. Bueno, empezaron a quemar las tierras de Patagonia para sacar a los nativos, a los argentinos de esa zona, para ser habitada. O sea, ese hombre está encadenado. Claro. Está creando desgracia, toda esa
todo ese pueblo. Estamos hablando de Argentina, uno de los países más grandes del planeta, con una cantidad enorme de población, está sumergida en una situación que la soberanía está peligrando. ¿Ok? Fíjate, ahí es donde yo iba, en la identidad nacional, de cómo hoy tenemos que ir estudiando, a los que nos están viendo este programa especial, de cómo la teoría estratégica de la liberación está sistematizada en nuestra Constitución hacia un modelo en los 7 ámbitos. Yo le pongo 2 dimensiones, porque no están ahí, que es la dimensión tecnológica y la dimensión estratégica que tiene que ver comunicacional. ¿Por qué? Porque estamos inmersos y volvemos al tema colonial, volvemos al eurocentrismo. Y antes de irnos a la pausa, yo quería que tú nos dieras esa visión que nos habla en ese nuevo bloque histórico que nos dio esa visión Enrique Dussel, y nos saca un Gramsci, porque hay teóricos. Por eso es que yo me limito mucho en los temas y por eso es que el equipo técnico mío es muy estricto en los videos. Yo aquí están raspados. ¿Sí? Porque fíjate, Foucault presenta un nuevo eje de poder, que no lo vamos a poner aquí, pero si Chávez nos lleva en su fórmula estratégica y uno estudia toda esta visión del nuevo modelo bloque histórico que es Gramsci, que rompió, irrumpe y está hoy plasmado claramente en la Constitución estratégica con las leyes del poder popular, vemos hoy, tú que estudias ese tema, cómo tenemos hoy un adelanto a todo este tipo de cadenas, a todo este tipo de esclavos, porque es la Venezuela hoy libre y soberana e independiente. Yo voy a agregar algo que tal vez suena como un sacrilegio, pero voy a ser cuidadoso. Muchos de izquierda, yo no soy marxista de formación, yo lo digo, tienen la idea o están seguros de que todo lo que escribió Carlos Marx es así, es una ley. Carlos Marx no escribió todo. Están surgiendo a lo largo de todo este siglo XX y siglo XXI elementos nuevos sobre esa teoría, sobre esa metodología, sobre lo que implica el materialismo histórico, etcétera, que están dando mayor crecimiento, una mayor visión de lo que vio Carlos Marx. Y eso se llama humildad. Eso es practicar la humildad. Y bueno, aparece Enrique Dussel y otros más, donde no solamente le dan aportes nuevos, sino que le dan un giro a toda esta teoría marxista para adaptarla a la realidad latinoamericana, que muchos marxistas no están comulgando, y uno lo respeta, pero es que Carlos Marx no era venezolano, no era latinoamericano. Carlos Marx era alemán o de Austria, si no me equivoco. En ese tiempo pertenecía a Alemania. Entonces escribió en su época, en su cultura europea, y bueno, lo que tocó cambió la humanidad pero fue su cosmovisión. Aquí nuestros pensadores han desarrollado durante décadas otro pensamiento, adaptando Carlos Marx o la teoría marxista a lo que está ocurriendo, lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser. Es más, Chávez mismo lo decía, hagamos un socialismo a nuestra realidad. Cada región tiene una realidad diferente a la otra, y eso es parte de la dialéctica. Y eso implica una liberación mental de ser flexible. Generalmente los buenos científicos, profesor, los buenos científicos tienen ese ejercicio. Plantean una hipótesis, van a los experimentos, y si los resultados no dan de acuerdo a su hipótesis, tranquilamente lo desechan. Método. Sí, pero tiene una mente abierta para ir viendo la realidad. No, es por aquí, es por acá, etcétera. Tenemos que adaptarnos a los hechos, a la realidad, para ir creciendo en el conocimiento. Entonces aquí quiero también decirle algo que dijo Enrique en el primer segmento, que me llamó mucho la atención, y es verdad. Aquí nos ha costado mucho cambiar el sistema educativo, principalmente a nivel primario y secundario.
Y por supuesto los elementos eurocentristas están presentes. Pero ¿no cree usted que eso a nivel global ya? Claro, a global, pero Claro. dijo, es que cuesta mucho, entre otras cosas, porque los formadores, profesores y maestros, están formados con una cosmovisión eurocéntrica. Está la resistencia. Entonces, no es fácil. No es fácil. Sí. Mire, yo le voy a dar otra confesión personal. Yo niño, tendría 10, 12 años, estaba entrando en la pubertad, ya están muertos, eran mi tío y tía política, pareja, evangélico. Yo a veces pasaba las vacaciones en Catia, yo vivía en La Guaira, y en las dos casas que vivía mi tía, yo pasaba las vacaciones aquí, pero al lado vivía mi tío y mi tía evangélico. Ella no, ella era católica. Pero vea lo que pasó. Yo me la pasaba mucho tiempo aquí, y yo le escuchaba a ellos con sus 3 hijos, mis primos. Y el tema central era Estados Unidos. El tema central era, había una admiración a Estados Unidos, sus cantantes, su cultura, que ellos sí saben, nosotros no sabemos. Yo me acuerdo, profesor, que yo admiraba a Estados Unidos. Yo leía muchos libros de geografía mundial y yo siempre buscaba a Estados Unidos comparado con los demás países, incluso con el mío. Y me sentí orgulloso que Estados Unidos fuera el primer productor de trigo, qué sé yo. Te estoy hablando 10, 12 años en la pubertad. Menos mal que tuve un entorno que me invitaron a leer y me cayó a la mano una revista. Yo no sé si usted la conoció, venía de los jesuitas, Protesta. ¿Usted conoció esa revistica? Era algo pequeño, Pequeño, Protesta, era todos los temas y me puse a leer. Pero yo lo vi en estos tiempos de estudio, la maestría, el doctorado. Yo los tengo, pone... eso más nunca salió, pero eso era. No, pero eso. Eso era, sí. Y empiezo a leer a los 13 años, me consigo con una amiga que me presenta a través de la música, Ali Primera, y empiezo a abrir los ojos, caramba. Y un día me encuentra mi tía evangélica, yo leyendo Protesta. Mira, mano, me trató como el hijo del diablo. ¿Ok? Eso no puede estar tú leyendo. Eso es lo que quiero decir, que la formación en los niños, en los jóvenes, influye mucho la escuela, la familia. Muchísimo. Y eso va a hacer que tú o estás liberado o no, en muchos aspectos. Quería decirle y eso experiencia personal. Claro, ¿no? Y eso es importante, profesor, porque la génesis de este modelo eurocentrista es la familia también. Claro. Y está metido en los códigos. Mucho más de lo que uno cree. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa, no se separen. Fíjate cómo vamos con este programa, ¿no? Estamos delineando, sin duda, cómo el eurocentrismo, cómo esta fórmula que tiene toda una historia dentro y nada más y nada menos que de nuestra conciencia. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Volvemos, ¿vale? Estamos con temas estructurales en otra mirada, una mirada epistémica, y le estamos dando relevancia a este subglobal. De estos pensares que están ahí, de estas visiones, del autóctono, de la identidad nacional de cada pueblo. Quiero saludar a todas nuestras etnias indígenas que en la Constitución del 99 se le dio un paso importante a lo que es la participación y el protagonismo. Son estas fórmulas que hoy uno está viendo ante modelos civilizatorios que tenemos que reivindicar, como es la descolonización, profesor. Ahí tenemos otro video de Enrique Dulcer que ya él nos habla ahorita con los balances de lo que para él, en esos nuevos pensares, en esas visiones estratégicas. ¿Por qué nuevo? Porque tenemos un eurocentrismo pegado desde la colonia y demás, pues.
Yo pienso que esto va desde el nacimiento de los estados. Unos dicen que fue el Egipto, otros dicen que fue griego, después vinieron al romano. Imaginémonos hoy, estamos tocando temas que tenía que ser dentro de esa fórmula del vitral de la ciencia. Por eso es que reivindico en estos 5 años que están cumpliendo, en este 2026, la revista digital de lo que es la divulgación científica, el vitral de la ciencia, como debe ser, poniéndole lo que es. Profesor, ¿quería comentar algo? Nos vamos con el video de Enrique Dussel. Vámonos con el video. Vamos a irnos con el video de Enrique Dussel, por favor. Sí, el tema de la descolonización se origina históricamente no hace mucho y sobre todo entre intelectuales del Caribe, porque América Latina, diría yo, hispana, continental y también lusitana como Brasil, teníamos ya claridad sobre que nos habíamos emancipado de España. El Caribe, en cambio, va a seguir siendo colonia y sabemos que Cuba va recién a emanciparse de España al fin del siglo XIX, en 1898. Y después, en pleno siglo XX, hubo todavía colonias en el Caribe. Entonces, el tema de la colonización siguió siendo muy presente, ligado al tema del esclavismo, de tal manera que la emancipación como lucha contra el esclavismo se ligó a el tema también de la emancipación nacional de algunas de las islas del Caribe. De ahí que ellos siguieron elaborando una visión de izquierda, pero que no era tan clasista en el sentido de lucha de clases, sino que descubrió el sentido racial de la dominación en el Caribe y la lucha todavía del colonialismo. Puerto Rico todavía sigue siendo un estado, pero un estado en estado secundario, una semicolonia interna de Estados Unidos. Y entonces los caribeños plantearon el tema de la descolonización desde donde Aníbal Quijano, que en Binghamton estaba en relación con Wallerstein y también conocimiento del pensamiento caribeño, lo aplicó a América Latina y descubrió el tema del racismo como el tema quizás de clasificación social más fuerte aún que la clase, como lo habíamos pensado en el marxismo tradicional. De tal manera que el tema del racismo y el tema de liberarse todavía de los imperios, que no fue España y Portugal solo, sino Francia, Inglaterra y sobre todo Estados Unidos y en el Caribe, entonces hizo entrar en conciencia de que sí, nos habíamos emancipado de España al comienzo del siglo XIX, la mayoría de América Latina, pero inmediatamente caímos en un neocolonialismo. Y miren, en el tema de la deuda externa, por ejemplo, en no bien terminada la emancipación 1822, el gobierno de Rivadavia en Argentina hace un empréstito a un capital financiero inglés que le lleva a cubrir ese empréstito, esa deuda externa, casi todo el siglo XIX, porque de inmediato el Plata, que era colonia española, pasó prácticamente a ser una colonia o una neocolonia inglesa, y lo mismo acontecía con Brasil, y el Caribe seguía dependiendo del mundo anglosajón y sobre todo norteamericano, que reemplazó a España. De tal manera que... Fíjate, esto es importante, profesor, porque estamos ya culminando el programa y los balances es como el tema de hoy, la descolonización. Esa otra mirada que en este tiempo es importante seguir construyendo programas especiales porque identificamos claramente el por qué nosotros podemos ser diferentes dentro de nuestra identidad pura, de cómo nació este territorio,
de cómo estamos nosotros configurados como nación, con nuestra gente, y por supuesto con una configuración de Estado que la tenemos aquí en la Constitución, que es importantísimo todos estos detalles, ya que es una Constitución de avanzada, una Constitución de derechos, una Constitución de estabilidad política, de estabilidad económica, de estabilidad social, de identidad hacia la estabilidad cultural, de la independencia. Por supuesto, no puede faltar la identidad en el ambiente, nuestra fórmula de respeto con lo que es nuestro relacionamiento con nuestro ambiente, nuestra cultura. Todo esto va concatenado con este 5º aniversario, con el programa especial de la revista del Vitral de la Ciencia. ¿Qué podemos decir? Ya culminando el programa. Sí, mire, primero que todo, ahí Dussel plantea otra categoría muy importante dentro del neocolonialismo, que es el racismo. Y ya Bolívar tenía esa contradicción. Cuando pierde la Primera República, una de las cosas que le plantea el almirante haitiano era la contradicción que había, quiere liberar a Venezuela, pero tiene la esclavitud todavía vigente. Y lo dice el almirante porque él era negro, ¿ok? Él era negro y estaba viviendo como negro, lo que implicaba el racismo en Haití. Y le abre la conciencia a Bolívar y se da cuenta de la importancia de involucrar al negro venezolano, que en ese momento eran esclavos, a la lucha de la independencia. Y entrando a nuestra era actual, lamentablemente en Venezuela, grandes sectores son racistas, unos más que otros, ¿ok? Y a veces lo tomamos como broma, como algo pues inocente, pero en el fondo, y a la prueba me remito, hace años hubo un estudio genético en el IBI donde los investigadores demostraron que casi el 100% de la población venezolana tiene genes del grupo étnico negro. Y eso levantó una ola de protesta por escrito, pública, de ciertos sectores del país que rechazaban esa realidad. No soy negro, soy de, entre comillas, raza pura. Y bueno, eso indica claramente ese rechazo a través de las décadas, incluso de los siglos, sobre el grupo étnico que llamamos negro. Pero el tema en Venezuela no es tan grave relativamente como otras latitudes. En el Imperio Norteamericano fueron siglos y sigue siendo actualmente, implica muerte de inocentes de la población negra de ese país. Hoy estamos viendo en las primeras planas de los periódicos que es la ley de política antimigración, pero eso es un colateral con la parte del racismo. La supremacía blanca no acepta esa presencia, esa otra parte que son estadounidenses, que es el grupo étnico de los negros y las negras. Date cuenta que aquí sí podemos decir negro y negras. Allá no, allá tiene que decirse afrodescendiente, porque se ha convertido esa palabra tan ofensiva que hasta los mismos negros la rechazan. Y hay una connotación cultural ahí, porque cuando se le plantea negro en inglés, no lo voy a decir aquí la palabra, es muy despectiva. Entonces, América, no solamente Latinoamérica, América ha vivido y vive con ese, ¿cuál es la palabra? Esa herencia cultural del rechazo al negro y la negra. Incluso yo conozco personas que son negros y negras y se niegan, profesor. Se niegan que son negro y negra, lo dicen. Y tratan de toda la forma de verse lo menos negro posible. Es como tapar el sol con un dedo. Y como son amigos míos, se lo digo, eres compañero, eres negro, eres negra. ¿Cuál es el problema? Es un color de piel afín al trópico. Entonces, hasta eso lo negamos, que somos parte, no solamente de este país, sino hasta niego
el origen mío de un grupo llamado, un grupo étnico de los negros. Entonces, resumiendo, concluyendo, me ha parecido el programa de hoy muy, muy interesante. El tema es necesario profundizarlo, es necesario tocar otra arista de lo que es la descolonización, profundizar ese tema en el ámbito educativo universitario que está muy afincado. De ahí salen futuros profesionales, pero con una cosmovisión eurocentrista, que eso trae consecuencias tarde o temprano, lo estamos viviendo. Entonces, yo de verdad felicito al programa, al equipo técnico, a usted, profesor, de traer estos programas especiales en estos días especiales, para no entrar en detalles, que nos ayudan a reflexionar qué somos, de dónde venimos, qué queremos en este país llamado República Bolivariana de Venezuela. Sí, es un compromiso, profesor Miguel Alfonso, en que hay hoy la corresponsabilidad que está en la Constitución de todos, de coadyuvar ante toda esta fórmula, y teníamos que tocar este tema obligatorio. Vamos a continuar con temas que son desde la globalidad, con la responsabilidad que siempre a mí, como docente universitario, como investigador y como estudioso en el tema de la seguridad estratégica de la nación, es un compromiso, igual que mi equipo técnico estratégico, Omar, Wilder, profesores, que estamos dándole vida a todo esto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Felicitaciones por el vitral y bueno, esperemos que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.